A la 1 de la tarde en Colombia, 27 minutos, 8 de la noche, 27 minutos en Ciudad del Vaticano. Regresamos en la cobertura especial de Noticias Caracol. Está haciendo frío, Margarita. Sí. Frío hoy. Descendió la temperatura y la previsión es que va a bajar en esta semana. Sí, justo en los días de cónclave la temperatura va a ser más baja de lo que veníamos viendo habitualmente. Bueno, la que sí sube, repito, es la temperatura de quienes hacen todo tipo de pronósticos, Margarita y televidentes, de lo que va a pasar a partir del próximo miércoles. De qué va a ocurrir en ese cónclave, cómo va a ser la votación. Se hablan de bloques, los progresistas, los conservadores, los opositores del recién fallecido Papa Francisco, los discípulos de Francisco, en fin, se habla de todo, pero al final del camino la palabra que reina es confusión. Sí, hay analistas que consideran que en esta versión del cónclave hay muchos factores que complican una decisión rápida. Dicen que podría prolongarse. Y una de ellas es básicamente que hay demasiados cardenales nuevos y que no se conocen entre ellos. Y que por eso mismo está difícil consolidar los candidatos. Claro. Que no es como antes, que cada bloque llegaba con unos candidatos muy fijos. Pues no, en este caso no. Siempre es como un interrogante abierto: ¿quién podría ser el candidato que represente, digamos, tendencias y aglutine votos de todos lados? Sí, señora. Un periodista colombiano muy querido, amigo de esta casa, Néstor Pongutá, vive hace más de 30 años aquí en el Vaticano. Ha cubierto cónclaves, conoce a los cardenales, conoce el Vaticano por dentro y nos concedió una entrevista. Hablamos con él en un muy amable diálogo para hablar de eso que está planteando Margarita, lo que viene con el cónclave a partir del miércoles. Hoy no está ejerciendo el periodismo, pero es tan periodista como cualquiera de nosotros. No, yo estoy siempre en el tema de Vaticano, de seguir el estudio del Vaticano. Tengo 2 especializaciones sobre el tema del Vaticano y además este ya es mi tercer cónclave, ¿no? Más de 20 viajes papales con los últimos 3 pontífices. En fin, mucha historia por acá, pero aquí no es nada en la ciudad eterna. Aquí no es nada. Néstor, y con semejante historia de vida suya, con toda esa carga de conocimiento, de experiencias en coberturas y en todo lo que nos cuenta de la Santa Sede y los papas, ¿qué le dice esa experiencia hoy, cuando estamos a pocos días ya del cónclave? ¿Hacia dónde se va a dirigir el viento en la ciudad eterna? Bueno, lo vimos en las exequias de Francisco, ¿no? Es un pontificado que ya no va a retroceder el camino. De pronto se va a detener en algunas cosas que él hizo, pero va a seguir hacia adelante. Ah, pero no va a haber un giro hacia, o un reversazo, un giro al otro lado. No va a haber, no. Y un giro Muy complicado, al otro lado. Porque es que en este momento, ya con el retiro de 2 cardenales, 133 electores, se necesitan 89 votos, ¿no? Sí. Él nominó a 110, más otros que vienen de Ratzinger y de Juan Pablo II, que también confían y cuentan con la línea espiritual. Porque ¿qué fue lo que nos enseñó Francisco? Que entre más sencillo y entre más cercano se haga la labor pastoral, más fácil e importante entender la Iglesia Católica. Sí, Néstor, pero usted sabe que la política también es real. ¿Y qué garantiza que esos cardenales que fueron nombrados por Francisco voten por alguien que garantice los preceptos y las políticas que dejó el fallecido pontífice? No, pues absolutamente nada lo garantiza, el Espíritu Santo, pero porque ella es la iluminación. Juan Pablo II llega en el momento que está más difícil el comunismo, cae la cortina de hierro. Después llega Benedicto XVI, pone orden en muchas cosas alemán. Después llega Francisco, le pone alegría y le cambia la música. De pronto la letra no, pero le cambia la música a la Iglesia Católica. Y ahora que se necesita, en un momento que se demostró que la Iglesia está ya no la gente viniendo a la Iglesia, sino la Iglesia ahí es donde está la gente, que fue lo que dejó un pastor y un misionero como Francisco, eso es lo que seguramente se va a querer apuntar. Pero cada uno de los cardenales de los 133 electores llevan en su mente y en su corazón hacia dónde debe ir la Iglesia Católica. Y ahí es donde entraría la iluminación del Espíritu Santo. En esa no gabinetología, sino vaticanología, Néstor, ¿qué nombres ve usted en ese firmamento de los papables, que seguramente están, hasta donde entiendo, dedicados a hacer proselitismo en los días previos a este conclave? Bueno, pues hay uno que es el más conocido, que lo conoce desde el primer elector hasta el último elector, que es Pietro Parolin, secretario de Estado, que en un gobierno es como el primer ministro. Sí. Hay otro muy conocido también italiano, que es Matteo Maria Zuppi, que era el
presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, pero que además era el enviado de paz del Papa Francisco para el tema de Rusia y Ucrania. Y se vieron signos y hechos significativos como esa reunión de Zelensky y Trump, 15 minutos antes de empezar el funeral, sí. Y también tuvo reuniones con Lavrov, tuvo reuniones con China, en fin, entonces eso lo ha hecho visible. Hay también uno que se llama Tagle, Luis Antonio Tagle de Filipinas, que es un hombre que trabaja como prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, trabajan con los misioneros en el mundo, entonces eso también le da una visibilidad, pero también hay muchos que no se conocen. Por primera vez en un conclave van a llevar como una acreditación, como lo hacemos los periodistas, sí, con el nombre y apellido. Porque no, muchos no sabían. ¿Eres quién? Exacto. Entonces, o puede que sea un cónclave rápido, que sea uno de esos candidatos ya posicionados, o que un outsider que no se conoce. Hay, por ejemplo, un cardenal, el de Ucrania, que tiene 45 años. Es un muchacho, un joven realmente, que va a estar con la posibilidad de ser Pero papa. eso sería un golpazo a la mesa. Sí, pero nada, no se sabe nada. Está también un norteamericano, nacido en Chicago, pero que es el actual prefecto de la Congregación para los Obispos, que es el cardenal Robert Prevost, que fue un misionero muchos años en Perú con los indígenas. Eso también puede ser alguien, pero realmente donde se establece quién va a ser el próximo pontífice es cuando esté reunido todo el colegio cardenalicio. Aún están esperando, por ejemplo, al cardenal de Nueva Zelanda, que ya van 2 aviones, le falta el tercero para poder llegar a Roma. Y el ala, digamos, de los que son llamados críticos de la gestión y de las doctrinas que dejó planteadas Francisco en su pontificado, los de la llamada ala conservadora derecha, ¿qué? ¿Cómo los ve? Bueno, ahí hay un candidato muy fuerte que es el Peter Erdo, el arzobispo de Budapest, que es un hombre de centro derecha, pero es más moderado, es un gran canonista, pero es que usted lo ha visto, Juan Roberto. La gente se encantó, pero no solo los creyentes, los no creyentes, los ateos, de la normalidad y de la actitud pastoral de Francisco. Él cambió esto. Por eso es que yo no lo veo que va a haber un cambio. Muchos pensaban que era, bueno, más una cuestión de decir, no, es que sí, era muy simpático, pero si acaso en redes. Lo vimos acá, 250.000 personas más otras 150, en un solo día 400.000 personas, 3 estadios en un solo día. El más humano de los papas. El más humano de los papas, el más tranquilo de los papas y el más firme de los papas, porque todo lo que él logró, el acercamiento a Corea del Norte, Corea del Sur, acercamiento en deshielo Cuba, Estados Unidos, el proceso de paz en Colombia, procesos de paz en diferentes países de África y también al mismo tiempo trabajando mucho con los jóvenes, donde les dijo a los jóvenes, ustedes no son el futuro de la iglesia, ustedes son el presente de la iglesia. Y a las minorías. Néstor, el mapa que como no solamente pastor de la Iglesia Católica, sino como líder mundial, va a tener que sortear y ver el próximo pontífice? Pues sin duda Ucrania y Medio Oriente es el tema que más preocupa, pero cada vez están incrementando más los conflictos en África, en Congo, lo que está pasando en Sudán del Sur, lo que está pasando en Nigeria, ¿no? Las persecuciones a los cristianos que se presentan en diversos países en Asia. Por eso los retos de un pontífice son estos, ¿no? De no solo quedarse, bueno, que podría ser, muchos hablan del cardenal Pizzaballa, pero él es Medio Oriente. Sí. Otros hablan del cardenal Abelín, que trabaja con los inmigrantes, pero es que esto es muy global. ¿Cómo es el papa que se necesita hoy, Néstor? Un papa que tenga el mundo en la cabeza, pero los pies sobre la tierra. Gracias, Néstor, por este diálogo con Noticias Caracol. Con mucho gusto, Juan Roberto.